a todos juntos. Agradezco mucho tu presencia, por supuesto. Es hablar de cronuit y de longevidad. Es hablar de algo sumamente interesante y vamos a comprender que la buena nutrición va de la mano con todo lo demás, pero no solamente la buena nutrición, hay muchos parámetros que nos llevan a pensar en longevidad. Y bueno, esta es parte de la experiencia clínica médica que ya compartió el ingeniero Monterrosas, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar qué cosa es longevidad, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que tú entiendes como longevidad y qué es lo que entiendo yo como longevidad? Bueno, en general, pues va a tener que ver con la duración de la vida de un ser humano o de un organismo biológico y se utiliza con más frecuencia en referencia a la ancianidad o a la edad de un ser vivo, ¿no? Esto es sumamente importante. Está demostrada estadísticamente la relación entre una larga vida y el trinomio que es el ejercicio, la alimentación y, por supuesto, el descanso apropiado. Actualmente hay en cierta plataforma, ¿verdad? Un documental muy interesante que se llama así las zonas azules y en estas 5 zonas azules que se mencionan específicamente aparece este lugar tan bonito que es Okinawa, ¿verdad? Y esta área de Okinawa nos lleva a comprender muchos de los factores que están vinculados a una longevidad saludable, no una longevidad donde a lo mejor vives mucho, pero estás atorado en una cama de hospital. Pues no, en este caso es una longevidad saludable. Y aparecen lugares como Loma Linda en California, Estados Unidos, Cerdeña en Italia, Icaria, Nicoya, y bueno, son lugares muy bonitos en donde los centenarios tienen algo en especial. Y lo primero es que se mantienen activos. Hacen mucha actividad física, mucho movimiento, pero es un movimiento que crees tranquilo, pasivo. La gran mayoría de ellos solamente caminan. Tienen una dieta muy saludable, una alimentación sumamente saludable. Tiene que ver específicamente con vegetales, con carbohidratos, pero con carbohidratos de esos que se llaman, que son más duros, más tensos, ¿verdad? Que los carbohidratos simples. Estos son los complejos y bueno, van a estar ahí listos para la actividad de estas personas. La actitud positiva, por supuesto, porque son gente que se saben, son amados por la comunidad, que son personas requeridas por la comunidad y tienen mucho para dar. Son personas que aman la vida y que por supuesto ayudan a muchas vidas en general. Y la vida en comunidad que pueden tener son gente amados por su familia y por supuesto la familia los cuida bastante dentro del mismo núcleo familiar, no los deja fuera, ¿verdad? Como en otros lugares que van y los meten al asilo, en este caso no, son personitas van a ser requeridas y que van a ser hasta cierto punto veneradas por su longevidad y por lo mismo son sabias, ¿no? Son gente que van a ser sumamente recurridas para que nos puedan informar de cómo es que hacen las cosas, cómo es que llevan a cabo su vida y todos los secretos de la cocina, porque este reportero de este documental de Zonas Azules revisó toda esa parte, cómo era posible que la gente tuviera esa longevidad y definitivamente los estuvo buscando mucho tiempo. Y bueno, hay que conocer al enemigo, ¿no? Yo diría, si estamos hablando de una larga vida, hay que conocer al enemigo. ¿Qué cosa es, en todo caso, aquello que contrapone a la longevidad? Es envejecimiento. Yo te voy a explicar el día de hoy cómo es que este envejecimiento llega a afectarnos tanto. Vamos a ver la definición según Bernard Streller, y él dice que es un proceso, fíjate, biológico, universal, nadie se salva de esto, biológico, seres vivos, endógeno, dentro de ti, que va a ser específico de tu cuerpo, que va a ser agresivo, nada lo detiene, deleterio, porque todo ataca, ¿verdad? Es irreversible, no hay manera de regresarse. Está caracterizado por un deterioro de las capacidades del organismo para adaptarse tanto en su medio interno como en el medio externo y a la detención de nuestros sistemas autorreguladores y que lleva inevitablemente a la muerte. Esa es la definición más completa de envejecimiento que desde 1982 está trabajando con nosotros y bueno, hay que entender que para el envejecimiento, para conocer la longevidad y cómo es posible que tú y yo podamos vivir de manera sanos, ¿verdad? Para esto, bueno, pues quiero decirte cómo es
hay teorías que empiezan a afectar a todo nuestro organismo. A nivel celular, porque a nivel físico, pues sí nos vemos arrugaditos y eso, ok. A nivel celular, ¿qué pasa? Bueno, pues durante el proceso de envejecimiento se producen a nivel celular muchos cambios dentro de la acción y dentro de la forma. Eso se refiere morfológico a la forma y fisiológico a la actividad de ciertas células. Y puede haber todo lo que aquí podemos leer, de lo cual destaca el daño de las membranas celulares. Si pensamos y entendemos que la membrana celular es el cerebro de la célula, y principalmente alteración en la distribución de los fosfolípidos y del colesterol. Ya estamos empezando a hablar de grasas. Hay aumento de las uniones covalentes entre las fibras de colágeno y esto va a disminuir la solubilidad del colágeno y de esa misma manera disminuye su fortaleza, ¿verdad? Hay, por supuesto, aumento de calcio extracelular, el aumento del hierro, disminuye el volumen celular, se empiezan a juntar pequeñas gotas de lípidos, ¿verdad? En la célula. ¿Y de qué te estoy hablando? Si tú estuviste presente en la charla del día martes pasado, entiendes perfectamente bien de qué hablo, porque ahí llamamos a las demencias, y las demencias forman cuerpos, forman proteínas en el interior de las mismas neuronas, y bueno, en este caso, estas mismas células se van a ver, sí. Ahora, mira la imagen, acá arriba es una célula muy bonita, completamente sana, y observa lo que vemos aquí abajo. Wow, completamente feo, ¿verdad? Muy, muy alterada esa membrana celular. Y bueno, más o menos así es como se va a ver algo que nos va a dar origen a una patología. Existe la teoría del envejecimiento celular y son las teorías estocásticas, es decir, las que dicen que la única que tiene poder en el envejecimiento es la misma célula. Están las otras teorías que hablan también donde el medio ambiente tiene mucho que ver. En este caso vamos a hablar del fenómeno del telómero y este significa que es una partecita del ADN que sería más que nada el código genético, el cual se divide unas 100 veces, se adelgaza y llega un momento en que dice, ya no me puedo dividir y eso marca el envejecimiento de la célula y por supuesto la muerte de la misma. Y cuando hablamos de las mitocondrias con niveles muy altos de consumo de oxígeno, es decir, con estrés oxidativo, va a predominar la desorganización peroxidativa, es decir, se oxida demasiado la célula, como el aguacate, ¿no? Que dejamos por ahí, o la manzana que muerdes y la dejas olvidada en la mesa, se oxida. De la misma manera las mitocondrias, que son aquellos motores que te dan energía a todo tu cuerpo, se comienzan a todas tus células, ¿verdad? A todas, y que hay de 500 a 2500 mitocondrias en todo tu organismo y algunos órganos especiales que manejan hasta 5000, como los miocitos, las células de tu corazón. Y bueno, pues aquí la idea es que tú tengas estas mitocondrias bien activas. Pero en esta teoría, esas mitocondrias se oxidan de más. ¿Y qué pasa cuando se oxidan? Pues se desencadena una alteración progresiva, es decir, se inactivan porque las mitocondrias tienen su propio genoma, su propio, se puede decir, su misma información genética, su propia información genética, y de esta manera empieza a disminuir su capacidad bioenergética, es decir, se inflama, se denomina autoinflamada y ya no va a producir qué cosa, energía. Entonces, ahí empezamos con los problemas de este tipo, del estrés oxidativo. Hay otra teoría que se llama mutación somática de Mikel y Fleming, y ellos sostienen que la causa fundamental del envejecimiento es una inestabilidad del genoma mitocondrial. Si te das cuenta, otra vez las mitocondrias que están actuando y que están teniendo un problema dentro de su genoma se manifiestan como inflamadas, y es decir, hay un desequilibrio entre la reparación y la inflamación. Por eso es que se empieza a generar mayor cantidad de radicales libres en el interior de la célula y esto hace que se genere mucho estrés oxidativo. Ahora, estas mutaciones en el ADN van a causar enfermedades, eso ya lo sabemos, como, por ejemplo, todas las que tienen que ver con el corazón, el fallo cardíaco, todo como la diabetes, todo lo metabólico, ¿verdad? La disfunción renal, la sordera, la ceguera, la debilidad, y bueno, todo esto que entendemos también actúa sobre la demencia. Entonces, si te das cuenta, el estrés oxidativo y todos estos problemas que se empiezan a generar son algo que nos va a dar lata todo el tiempo, ¿verdad? Afortunadamente tú y yo, desde que nacimos, todos los seres vivos que respiramos, que usamos oxígeno para vivir,
Tenemos una defensa natural de nuestro cuerpo y se llaman antioxidantes en diferentes niveles, en diferentes líneas. Y la primera línea de antioxidantes enzimáticos mitocondriales, es decir, son enzimas de gran peso molecular y que están adentro de las células. Estas se llaman glutatión peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa. Y van a estar trabajando contigo para mantener el balance de ese estrés oxidativo, que a propósito, el estrés oxidativo es una alteración en el balance de estos oxidantes contra los antioxidantes y que cuando persiste la oxidación, pues va a producir daño porque para equilibrarse estos antioxidantes, perdón, estos oxidantes requieren una partícula que puede ser un lípido, puede ser un carbohidrato, puede ser a lo mejor una proteína, pero también puede ser el ADN, aquel que tiene el máximo secreto de tu información de todos tus ancestros. Y cuando eso sucede, la pueden metilar y cuando lo metilan es como inhibir a ciertos genes o exhibir que otros se presenten, de tal manera que ese daño puede generar la presencia de enfermedades crónico-degenerativas en todos los aspectos. Aquí vemos cómo este daño oxidante llega a las proteínas, a los lípidos, a los carbohidratos y por supuesto al al ADN, y de ahí se genera ese estrés oxidativo increíble que puede dar a todo nuestro cuerpo. Y ahora dime, muestro esta imagen. Todos estos efectos del estrés oxidativo llegan a todos estos lugares. Si te das cuenta, es a todo tu organismo y eso va a estar presente todos los días. ¿Por qué? Porque en este momento que a lo mejor estás sentadito mirando esta presentación, estás produciendo estrés oxidativo. Cuando estás haciendo ejercicio y ni respiras porque ni tiempo te da respirar, estás produciendo más estrés oxidativo. Si estás rumbo al trabajo y vas en el coche todo estresado porque se te hizo tarde, estás produciendo más estrés oxidativo. ¿Y quién se llega a afectar con este estrés? Todo tu organismo, definitivamente. Tanta importancia ha tomado a últimas fechas y finalmente se comprendió que ya no hay que voltear tanto a lo macro, sino vamos a regresar a las células, al interior de las células, a lo micro, nos vamos a dar cuenta entonces que toda esta información es necesario volver a revisarla y hay libros como esta del Manual Moderno en donde ya empiezan a regresar a los anales de finalmente las escuelas de medicina, de enfermería, de química, de nutrición, a trabajar nuevamente con los radicales libres, porque ahí se ve la importancia de estos. Y aquí te mostraba, esta es la pirámide de los antioxidantes, y vamos a ver que en la primera línea, ¿verdad? Tenemos a los antioxidantes enzimáticos mitocondriales. Después la segunda línea, pues hablamos ya de antioxidantes que ya son vitamínicos de bajo peso molecular, ¿verdad? Como glutatión, coenzima Q10, carotenos. Y la tercera línea, pues vemos a la vitamina E finalmente y a otros minerales como la ferritina. Ahora, quiero que veas esta foto bien importante. ¿Qué es lo que tú preferirías? Una edad cronológica de un caballero, velo, se ve como de unos, a mí me agrada como para unos 70 años, pero que tiene un cuerpo de muchacho de 30, digo, de 40. Imagínate esta edad cronológica, será lo mismo. La edad de este otro caballero de la derecha, donde tú lo ves y dices, ah, yo le calculo máximo unos 25, 30 años, observa la edad biológica. A lo mejor sí, su edad biológica son los 25, 30 años, pero ve su cuerpo. Ese cuerpo tiene un problema que a continuación vamos a despepitar. Y el caballero que tiene una edad cronológica, es decir, años mucho más grandes, 70 años, por ejemplo, se ve súper bien, ¿no? Definitivamente es una persona que se ha cuidado con el paso del tiempo. Ahora vamos a despepitar al joven de la edad biológica. Para empezar, es obeso. Eso se ve desde el momento en que tú y yo estamos observando la foto. Y bueno, pues esta es la fisiopatología de la obesidad. Hablamos de principalmente de una inflamación de bajo grado. Bajo grado significa crónico, significa que va a estar ahí activo y presente todo el tiempo. Y esto es lo que vamos a ver. Tenemos un tejido adiposo normal, es decir, grasa normal, pero con diferentes sustancias que se están produciendo y la persona comienza a comer más por alguna razón, esto aumenta su peso y empieza a producir la grasa de manera normal, no
produce leptina, produce adiponectina y por supuesto algunos ácidos grasos libres. Estos van a estar funcionando de dos maneras. La leptina te dice, basta, hasta aquí, esto lo que comimos es más que suficiente. Y la adiponectina te dice, tengo hambre, quiero comer. ¿Vale? Entonces, ambas sustancias, ambas hormonas están trabajando al mismo tiempo en un contrapeso y en un balance. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la persona comienza a comer un poquito más, el tejido adiposo sufre algo que se llama hipertrofia, es decir, comienza a crecer porque en su interior empieza a entrar más grasa. Y esto hace que la adiponectina comience a disminuir, es decir, ya no comas, ya hay hambre, hay poca hambre, pero empieza a producirse mayor cantidad de resistencia a la leptina, mayor cantidad de ácidos grasos libres y por supuesto empiezan a aparecer los factores de necrosis que van a dar origen finalmente a inflamación. Y esto, ¿verdad?, lleva a la presencia de más estrés oxidativo porque se genera hipoxia, es decir, pérdida de la oxigenación a través de la grasa, del tejido graso. Ya de por sí tiene poquitos vasos la grasa, ahora imagínate, resulta que empiezan a apretarse, a crecer, los vasitos se apachurran y entonces ya no hay mucha oxigenación. Entonces, este factor de necrosis tumoral alfa llama a estas células maravillosas de tu propio sistema inmunológico, son los que te defienden y como siente el macrófago que algo está inflamando a algún lado, acude, va a ver qué pasa, ¿no? Y cuando llega a ese tejido, ¿qué crees que va a pasar? Lo empieza a inflamar porque entonces se activa todavía el factor de necrosis tumoral alfa, pero otro factor que se llama interleucina 6 llama más a la inflamación, o sea, es como un círculo vicioso. Se empiezan a producir mayor cantidad de ácidos grasos libres, ya del tipo de las ceramidas, y entonces se empieza a generar lipotoxicidad. Ya hay una afección a el mismo tejido graso y este tejido graso empieza a entrar a los músculos y eso se llama resistencia a la insulina. En ese momento, los adipocitos, que son las células de la grasa, no solamente crecen, sino se reproducen. Eso es una displasia y al momento que se empiezan a reproducir, olvídalo, ya estamos en franca obesidad, o puede ser que hasta mórbida, con un tejido adiposo inflamado y el estrés oxidativo hasta el techo. Muy oxidado este muchachón. Ahora, ¿qué pasa en los vasos sanguíneos de este joven? Bueno, pues los vasos sanguíneos también tienen problemas. ¿Por qué? Porque ellos generalmente trabajan con la parte interna de estos capilares o de estos vasos sanguíneos que se llama endotelio. Todas estas células son súper especiales porque son las que mantienen al vaso sanguíneo bien estiradito. Pero ¿qué pasa cuando existe mayor cantidad de estrés oxidativo? Toda su función se empieza a romper. Se pierde el control fino de la presión arterial, se pierde la propiedad antiproliferativa, se pierde la propiedad antiagregante. Quiere decir que es más fácil que todas estas vasos sanguíneos empiecen a llenarse de grasa, empiecen a perder el orden de las células y se empieza a provocar un problema grande. Para que esto se mantenga estable, hay una enzima bien importante que se llama óxido nítrico sintetasa. Y tú sabes que el óxido nítrico lo que hace, pues, es mantener al vaso estiradito, ¿verdad? Amplio. El óxido nítrico es un radical libre, pero si se ven en cantidades grandes. Cuando los vemos en cantidades moderadas, que es lo que se requiere utilizar, va a ser especial para poder abrir el vaso vascular, el vaso capilar. Pero ¿qué pasa cuando hay en exceso? Empieza a dañar el resto de las células. ¿Qué pasa cuando hay menos? Pues entonces los vasitos se cierran y van a mantenerse estables con esta óxido nítrico sintetasa en su isoforma endotelial, porque hay varios tipos de esta óxido nítrico sintetasa. Y bueno, entonces hay un radical libre llamado superóxido, va a empezar a utilizar al óxido nítrico, lo utiliza, lo destruye, lo transforma más bien en algo que se llama peroxinitrito y esto hace que se puedan empezar a producir alteraciones específicas en una célula, puede ser en los lípidos, puede ser en las proteínas, en el ADN, y entonces produce una ruptura también en la enzima óxido nítrico sintetasa, la destruye y esta ya no hace su función. Cuando eso pasa, el vasito, que aquí se ve toda una especie de circunstancias bioquímicas que se llevan a cabo y estas células
comienzan a auto perder su acción y pues el vaso se comienza a estrechar. ¿Será que este gordito tenga un proceso de inflamación? Ya dijimos que sí tiene inflamación de bajo grado por el estrés oxidativo. Pero si ese estrés oxidativo continúa como un factor, ¿verdad? Como un factor biológico presente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces se vuelve una inflamación crónica, me va a dar origen a un problema de autoinmunidad. O sea, la persona ya tiene los antecedentes listos, lo que es sobrepeso, lo que es alteraciones del tejido, para producir algo que se llama que definitivamente problemas en la microcirculación y tiene una inflamación de bajo grado. Pero ¿qué pasa si él y ya tiene antecedentes de resistencia a la insulina y problemas de diabetes? ¿Qué pasa si esto continúa? Empiezan los problemas autoinmunitarios, es decir, artritis reumatoide. Le empieza a rechinar o a tronar aquello que no le rechinaba ni le tronaba cuando era más joven. Bueno, pues ahorita sí, ya le empezó a rechinar. Y esto, obviamente, esta inflamación da lugar a otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, diabetes, asma, ¿verdad? Y son enfermedades que no tenía y sin embargo ahora se empiezan a manifestar. Ya llevamos 3 datos. La obesidad de la grasa, ¿verdad? Que empieza a producir resistencia a la insulina, los problemas de la capilaridad, sus vasitos sanguíneos y no están irrigando adecuadamente el tejido. Y el tercero ya es el sistema inmunológico afectado que empieza a generar ¿qué? Problemas de autoinmunidad. Vamos por los siguientes. Esta persona gordita que aunque es joven comienza a producir reacciones bioquímicas en el interior de su cuerpo que son muy comunes, son normales que se lleven a cabo y es la unión de grasa con proteína o de grasa con glucosa. Y cuando esto se lleva a cabo, ¿qué crees? Se empieza a producir una presencia de unos factores llamados AGEs o ALES, ¿verdad? Depende, es grasa con glucosa, se llaman ALES, grasa, proteína con glucosa, se llaman AGEs, y eso hace que el tejido se inflame más todavía. Ahora ya tenemos inflamación aguda. Ahí tenemos ya las dos, la aguda, la crónica o bajo grado. Y ya está presente un factor que se llama NF-κB que activa esta inflamación. Ya llevamos 4 factores en este gordito. Y bueno, vámonos después al quinto factor que se llama, ¿qué crees? Se llama dislipidemia. Este gordito comienza o está ingiriendo alimentos que no debería comer. Le encantan los tacos y las tortas y le encantan las hamburguesas y más con un chile que va dobladito ahí con un pedacito de tocino y un queso fritito que sabe delicioso, pero ¿qué crees? Cómetelo una sola vez al año, ¿eh? Porque si te la comes varias veces, empiezas a producir alteraciones en las grasas que se llaman dislipidemias y estas alimentan a la inflamación de bajo grado, pero también empiezan a ejercer en el interior del vaso sanguíneo una placa. Aquí se ve cómo empiezan a formar este colesterol en su versión LDL, empieza a aumentar, empieza a entrar en el interior de este vaso sanguíneo, comienza a meterse debajo de la capa del endotelio. Ve, este es el endotelio, estas bolitas que se ven aquí de este dibujito, pues son las células estas principales llamadas endoteliales que llevan un orden, todas ellas apretaditas para llevar un orden, pero cuando una se rompe o está chiquita, aquí hay este endotelio se rompe y permite que entre el colesterol, empiezan a migrar las células, estas que son las células de la parte muscular del vaso sanguíneo, entran otros detritus, entra este macrófago, lo llama la inflamación, comienza a entrar, y aquí dentro se transforma en algo que se llama célula natural killer, empieza a comer todo lo que está presente y esto genera una elevación de la placa. De tal manera que si estaba así el vaso, de pronto se le forma una placa y ya por aquí, por un pedacito, pasan nada más los vasos, los eritrocitos, toda la circulación, pero ya hay una placa ahí deteniendo y esto se llama ateroma. Ya estamos hablando de ¿qué? De un problema de ateroesclerosis. Ok. ¿Quieres un sexto problema de esta persona obesa? Bueno, pues vamos a tener una máxima complicación que es el hígado graso. Este hígado comienza a juntar, ¿verdad? Toda la grasa que está comiendo, consumiendo nuestro joven que vimos en la foto, y él comienza entonces a guardar esa grasa, la metaboliza, ¿verdad? Todo lo que come se transforma dentro en azúcar, y luego ese azúcar excesivo se comienza a transformar en grasa. Pero ¿quién crees que lo hace? No se hace por magia, lo hace el hígado, y cuando esto sucede, el mismo hígado se empieza a llenar ¿de qué? De grasa, y entonces genera
un problema mucho más grande, ¿verdad? Ya estamos hablando de una esteatohepatitis no alcohólica, que posteriormente migra a cirrosis y posteriormente a un cáncer de hígado. Entonces, bastante peligroso, sí. Que está en contra de la longevidad, también. Ahora, vamos a la termogénesis. La obesidad produce termogénesis porque finalmente todo ese alimento, ¿verdad?, que tú tienes, se va a guardar en el interior. Ese alimento extra va a ocasionar un incremento de la energía de tu cuerpo. Es el séptimo factor. Hay un aumento porque consideramos que cuando una persona come está generando mayor cantidad de energía en el interior de su cuerpo, y si no hace ejercicio, esa energía se guarda y se acumula, ¿verdad? Entonces, esto comienza a producir entonces una mayor cantidad de energía, de calor, que tiene que ser utilizado, ¿verdad? Es un calor metabólico, tiene que ser utilizado, y esto va a generar finalmente algo que conocemos ahora como termogénesis adaptativa. Es decir, lo primero es comprender que cuando yo como de más y estoy en la noche durmiendo, todo ahí se está metabolizando, estoy produciendo calor porque se está metabolizando esa energía, es decir, está cambiando de ser energía a convertirse en grasa y se guarda en mi tejido, en mi pancita, ¿no? En todo mi tejido adiposo, que generalmente está en el abdomen, en las piernas, en brazos, espalda, ahí se va a guardar. Ahora sabemos que hay un componente de gasto energético y que se llama termogénesis adaptativa y que puede ser estimulada. Eso es lo mejor de todo. Bueno, entonces vamos a ver que el tejido adiposo se puede convertir en el tejido adiposo blanco, que es este que ves aquí, que es el que guarda toda la energía, y este es el tejido adiposo de los adultos. Este tejido adiposo puede convertirse a un tejido adiposo beige, va a aumentar esta capacidad termogénica, es decir, el uso de la energía almacenada la cambiamos a calor, eso se llama termogénesis, y va a hacerse y se va a llevar a cabo gracias al incremento en el número de mitocondrias, es decir, hay mayor cantidad de fuentes de energía que van a producir precisamente energía a través de la grasa guardada en este tipo de tejido. Y hay un tercer tejido, que es el tejido pardo, y ese lo tienen los bebés, y los bebés lo usan pues para guardar energía, o más bien ejercer calor, porque ellos no tienen un control de la temperatura. Hasta el año y medio más o menos es cuando ellos su temperatura ya la mantienen perfectamente bien. Entonces, en un principio, siendo muy bebés, ¿verdad?, recién nacidos hasta el año más o menos de edad, tienen este tejido pardo. ¿Qué crees? Tú y yo como adultos ya no lo tenemos, pero podemos ejercer que algunas moléculas, ¿verdad?, generen este proceso de pardeamiento, quiere decir, el tejido graso se transforma a tejido beige, y eso pueda, ese tejido beige, actuar generando mayor cantidad de energía y que tú puedas utilizar, mayor cantidad de calor, y que tú puedas utilizar esa energía al momento de hacer también actividad física. Y yo te voy a recomendar un suplemento, un postbiótico, algo que te pueda llevar, a ese gordito se lo voy a recomendar, para que te pueda llevar al incremento de la circulación, a la disminución de la inflamación, que haya un control de la glucosa, porque al estar en resistencia a la insulina va para diabético que vuela, que tenga un control de la grasa, que tenga un balance hormonal, que pueda tener un postbiótico que le ayude a absorber los alimentos, pero a quitar aquello que no quiere absorber, que es grasa y que es a lo mejor carbohidrato. Voy a recomendar esto, y antes de decírtelo, quiero decirte que esta recomendación que te la hago precisamente porque como médico soy muy ética, y la ética me hace mostrarte este manual y todos los manuales de investigación que tengo de estos nutracéuticos, y que es de donde saco parte de la información que te muestro el día de hoy. Y este nutracéutico está avalado también por el PLM-PR Vademecum, de tal manera que es un libro médico donde yo voy a revisar ahí cuál es la farmacocinética, la farmacodinamia, sus efectos secundarios, efectos adversos, efectos de adición con otros medicamentos, si es que los tiene, y si no, bueno, eso es lo que me interesa, que todo lo que yo le recomiende a mis pacientes aparezca en este libro, y aquí los vas a poder encontrar, hechos contra opiniones, definitivamente. Las certificaciones y avales que ves aquí son las que obviamente cubren a estos nutrientes de los cuales te voy a comentar. Por ejemplo, la tecnología japonesa, la partícula ADS,
que tiene el signo kosher, que es todo completamente natural, libres de gluten y por supuesto no provocan ningún tipo de alteración o adicciones a tu cuerpo. Y bueno, pues este hombre que te presento aquí es el doctor Bellide Deas, que es el director científico de Sankey Mayor, que es esta empresa de 40 años, con más de 40 años, ahorita ya son como 46, 47 años de investigación, está generando en este momento una actividad muy importante. Está volteando sus ojos hacia la longevidad, porque estoy segura que tú quieres ser como la persona que apareció de 70 años con una edad cronológica increíble y no como el gordito del lado derecho que tenía un problema increíble a pesar de estar joven. Y dijera el doctor Bellide Deas que todos estos ingredientes son los únicos en el mundo capaces de actuar al interior de las células y de las mitocondrias. Por eso es que te presento esta información. Y te presento aquí al héroe de la noche. Se llama Cronuit Fire 2.0, Auxilian Reset. Y esto es lo que va a hacer por este gordito. Mira, está compuesto por polifenoles del romero, ácido carnósico, carnosol y ácido rosmarínico, por fibra también, por flavonoides del olivo, oleuropeína e hidroxitirosol como potente antiviral y antioxidantes, extracto de frijol negro que representa 4.000 unidades de actividad inhibidora de la amilasa, adiós resistencia a la insulina. Estamos hablando de los polifenoles del té verde con catequinas y con otros elementos. Bien, vamos a empezar con los problemas de resistencia a la leptina que tiene ese gordito. No tiene alguien que le diga, ya deja de comer, se ha olvidado de la leptina, y lo que hace entonces, pues, es tener esa resistencia. Lo que hace Cronuit Fire 2.0 es evitar ir disminuyendo esa resistencia a la leptina, precisamente para que esta persona pueda empezar a comer nuevamente y tenga un estímulo a la saciedad. Ahí va el primer control. Sobre la leptina te puedo decir que promueve la reducción de la ingesta de alimento y aumenta el gasto energético. Es decir, cuando tú estás haciendo una actividad, estás produciendo un poquito más de calor, pero estás trabajando ya quitando ese problema de sobrepeso. Como dice que una imperfección en la producción de leptina en el tejido adiposo o una resistencia a su acción en el sistema nervioso pueden resultar en aumento del peso corporal y la obesidad. Precisamente eso es lo que vamos a quitar, la resistencia a la leptina, para que tú o la persona, ¿verdad?, de la foto pueda perder el pesito que no necesita, y una vez que se vaya, estamos quitando entonces la obesidad y por ahí, en todo caso, estamos quitando resistencia a la insulina. Llevamos el primer factor. Segundo, polifenoles del té verde. Esto le van a ayudar a generar algo bien importante, que no se generen las grasas. Hay un inhibidor que se llama galato de epigalocatequina, y este lo que hace es inhibir ese paso esencial de convertir un carbohidrato en glucosa, y de esta manera ya no se guarda esa grasita, sino que se pierde como carbohidrato no utilizado. Esto más que nada porque inhibe la actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa. Tiene otras actividades el galato de epigalocatequina que te voy a mencionar más tarde. Ya llevamos dos cosas, tres. ¿Qué hace el galato de epigalocatequina? Bueno, pues se demostró que protege también el cuerpo humano de los daños provocados por los radicales libres, y en una universidad de aquí de México, en Guadalajara, se demostró que el uso de esta sustancia de 100 a 460 miligramos pues está vinculado a una pérdida significativa de peso y a la reducción de la grasa corporal. Date cuenta, ¿no? Súper bien, súper genial. Polifenoles del té verde. Ya llevamos tres acciones. Ahora, otras de las acciones de estos mismos polifenoles es reducir el riesgo de enfermedades coronarias, es decir, disminuyen las placas de ateroma en el aspecto no de que la quitan, ¿verdad?, sino que la que permaneció ya no crece. Esa es la idea, que tú sepas que tienes algo que va a ejercer una protección sobre ti, porque reduce la acumulación del colesterol LDL. Y te acuerdas que te expliqué que todo empieza por el bendito colesterol que rompe ahí al epitelio, al endotelio, y se mete hacia abajo de ellos. Bueno, ahí empezó todo. Bueno, pues aquí es donde lo vamos a detener. Y por supuesto, reduce a los radicales libres de nitrógeno, como el óxido nítrico. Si el óxido nítrico está a niveles muy altos, daña todas las células, porque aparte es un gas y es muy lábil. Pero si lo tenemos a nivel normal, hace muy buenos beneficios para tu cuerpo en la vasodilatación. Vamos 4 elementos. Va el quinto. Quita el efecto de la resistencia a la insulina gracias al mecanismo inhibidor de la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa. De tal manera que aquí lo bonito y lo interesante es que tú vas a estar ejerciendo tu alimentación en 3 tiempos o en 5, si es que tienes
desayuno, comida y cena y 2 colaciones. Bueno, la idea es que tú mínimo hagas 3 alimentos y si tomas Acronuit Fire antes de tu cena, antes de tu comida, antes de tu desayuno, vamos a tener este efecto inhibidor donde la glucosa, en vez de dispararse, va a permanecer un poco más bajo de tal manera que la insulina tampoco se dispare, se mantenga baja y entonces ya no hagan picos de insulina-glucosa, sino que sean suaves ondas, que eso es lo que todos al final perseguimos en endocrinología. Protección también a nuestro páncreas. Llevamos que 5, ya hasta perdí la cuenta. ¿Cuántos llevamos? Ahora, yo te expliqué que el hígado es aquel que una vez que metaboliza tanta grasa, se enferma, se produce un hígado graso, después viene una cirrosis hepática no alcohólica, posteriormente viene la cirrosis como tal y luego el cáncer. ¿No? Entonces, aquí la idea es que tu hígado esté protegido, pues eso también lo hace Cronuit, porque va a inhibir algo que se llama glicación. La glicación es la unión de proteína con glucosa que al juntarse genera AGEs. Es un cambio, la glicación como tal es un cambio bioquímico. Bueno, pues ya tienes ahí otro elemento que a este gordito seguramente le va a encantar. Vamos a ver el efecto termogénico. Esto está súper genial. Es el séptimo de los elementos. Y cuando hablamos de termogénesis, sabemos que es la capacidad natural del organismo para generar calor al aumentar la tasa metabólica por encima de lo normal. Vaya, tú tienes una tasa metabólica restringida, normal, ¿verdad? Pero el ejercicio y otras actividades pueden ayudar a que ese calor aumente. Bueno, pues Cronuit va a aumentar tu termogénesis de forma natural, es decir, fíjate, se conoce que hay activadores dietarios que contienen precisamente Cronuit, el olivo, a través de la oleuropeína. Aparte de ser un potente como tal antiviral, también va a producir que incrementa la termogénesis en el tejido adiposo pardo mediante el aumento de la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas de tu mismo cuerpo, de modo que incrementan la lipólisis en el tejido adiposo, es decir, rompen la cantidad de grasa, las bolitas de grasa que hay, ¿no? Las vacuolas de grasa. Dice, relevantemente, la aglicona de la oleuropeína activa el mismo receptor UCP1, es decir, su efecto contra la obesidad consiste en suprimir la ganancia de peso y aumentar aún más la expresión de este mismo factor en los adipocitos beige. Entonces, si te das cuenta, el mismo Cronuit que contiene olivo va a ayudar en esta misma pérdida de peso. Y por supuesto, lo que ya habíamos mencionado hace ratito, que son las catequinas del té verde, que incrementan el gasto energético en la termogénesis. Ese es otro factor, no solamente liberando, ¿verdad?, el paso de la acetilcoenzima A en el caso de la formación del paso del carbohidrato a grasa, sino también bajando y aumentando el gasto energético y la termogénesis, utilizando la epigalocatequina, que es la más abundante en las hojas de este té. ¿Ya cuántos factores llevamos? Ya perdí la cuenta. Tú los contaste, son como 7 u 8. Ya van ahí. Bien. En pocas palabras, reduce la absorción de calorías de azúcares y harinas, aumenta la termogénesis en el organismo para eliminar tejido adiposo o graso, protege el cuerpo ante la oxidación gástrica, protege hígado, riñones y páncreas, ayuda a nivelar el azúcar e insulina y desinflama el aparato digestivo. ¿Es más? Bueno, pues Acronuit lo vamos a poder diluir, ¿verdad? Un sobre en 250 mililitros de agua caliente y de preferencia requieres tomarlo 10 minutos antes de la cena. ¿Por qué la cena? Pues porque hace y ayuda y aumenta el efecto de la termogénesis. También se puede tomar durante el ejercicio. Ahí yo más te recomendaría a Hasaki, por supuesto. Si la persona tiene sobrepeso, lo requiere tomar el sobre antes de la comida y antes de la cena. Si hay obesidad o quiere acelerar el efecto del control de peso, bueno, pues lo vamos a tomar un sobre antes de cada comida. Y recuerda que el control de peso es lo mínimo. A este gordito le interesa que su corazón no se infarte. ¿Has escuchado personas que son jóvenes y que de pronto se murió porque le dio un infarto? Yo sí conozco muchos. Bueno, pues la idea es que esas personas o todos nosotros vivamos en plena armonía. Acuérdate que dentro de los radicales libres son los que provocan el estrés oxidativo, la disfunción de las mitocondrias y finalmente una lesión importante, una transgresión importante a tu salud, que serían las enfermedades crónico-degenerativas. Ahí es donde actúan el 99% de los medicamentos alópatas, las tabletitas.
Bueno, tú y yo vamos a empezar a trabajar con la nanotecnología de Sankey para atacar el origen del problema, todo el estrés oxidativo, la inflamación y la microcirculación. Además, tiene un sabor delicioso. Permíteme darle un delicioso. ¿Verdad que sí? Tiene un sabor delicioso Cronit Fire 2.0 y él no está solito. Se acompaña definitivamente de Hasaki, el cual aumenta la población de bacteroides en el intestino, reduce los biomarcadores proinflamatorios, mejora la microcirculación y aumenta los niveles de energía. Nos acompaña también Belage, que es Horizon Enzyme 6, el cual incrementa los antioxidantes enzimáticos, a superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa, disminuye los factores de inflamación, estimula la biogénesis mitocondrial, es decir, la formación de nuevas mitocondrias, y va a hidratar y obviamente mantener en las mejores condiciones el endotelio de todos tus vasos para una super microcirculación. Y nos termina acompañando INER 7, que son 64 biominerales, van a llegar a tu organismo para un balance hormonal, y si tú utilizas a INER 7, sea con Cronuit, potencializas a Cronuit, lo haces más activo, más fuerte, más potente para tu organismo. Si utilizas INER 7 con Belage, pues vas a servir más la actividad de Belage. Y bueno, pues esta es la información que tenía para ti el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues te quiero agradecer que estés aquí acompañándome hasta el final de esta charla. Y si tienes dudas, preguntas, adelante, por favor. Para eso estamos aquí contigo platicándote y quiero decirte y recordarte, si quieres conocer estos nutrientes nutracéuticos, por favor, acércate a la persona que te invitó a esta charla para que ella te pueda dar la información más certera de dónde vas a poder tú conseguir esta información y estar presente con todas las personas, que tú puedas darles a tu familia, a ti, el beneficio de todos estos nutracéuticos contactando a la persona que te invitó. Bueno, vamos a empezar a leer los mensajes. Dice señor Trinidad, saludos, muchas gracias, señor Trinidad, un gusto verlo aquí, muchas gracias, licenciado, de verdad. Dice Berta, ¿qué pasa si el Cronuit se toma después de los alimentos? ¿Ya no hace efecto? Bueno, les voy a explicar por qué. Cuando nosotros comemos, estamos de acuerdo que masticamos y toda la comida se revuelve, ¿verdad? Bueno, entonces la idea de tomar acronuit antes es que va a separar los elementos en el interior de tu estómago. Cuando separa, primeramente va a colocar carbohidratos, luego proteínas y al final lípidos. De tal manera que cuando pasan del estómago hacia el intestino delgado, a la primera parte que se llama duodeno, cuando pasan los carbohidratos, se llevan la vesícula suelta a la bilis y esta bilis sirve para romper a las partículas de grasa de la comida para que se puedan absorber. Entonces aquí la idea es que se vacíe la vesícula con puro carbohidrato, no hay nada que romper y esa bilis pues se va, ¿no? Se va derecho con las proteínas que vienen en segundo lugar, barriendo toda esa bilis y quedan las grasas al final, pero como casi nada las rompe, no hay reestructuración, entonces tú dejas de absorber un 35% de grasa. Dejas de absorber, ya se fue en el intestino, entonces tú lo sacas como todos los alimentos, pero esta parte de tu cuerpo ya dejó de absorberse, por eso es el efecto. De ahí en fuera, Berta, por supuesto que ayuda para todo lo demás, para la termogénesis, para el control de la glucosa, para evitar más que nada la lipoxidación, para proteger hígado, para páncreas, todo eso sigue funcionando sin ningún problema. Dice Betty Palacios, por la imagen anterior donde dice la función. ¡Ah! Betty, no vi a tiempo su solicitud, pero mire, no se preocupe. Dígale a la persona que lo invitó, que posteriormente, porque esta información la editan, y en 4 o 5 días sale la liga, la suben a YouTube y pidan solamente a la persona que le invitó, pida nuevamente la liga para volver a observar esta presentación. Dice Edgar, ¿el cronoide es recomendable para los diabéticos? Por supuesto, Edgar, por el factor que tiene o el elemento donde impide en un 25% la absorción de glucosa a nivel intestinal y a nivel de mitocondrias las hace poner a trabajar para que utilicen la glucosa periférica, es decir, aquella que ya está en sus tejidos y en su torrente circulatorio. Por eso es importante que lo consuman. Yo le diría a Edgar que lo importante o lo ideal es que tome una dosis de Belage
y al menos 1 o 2 dosis de Cronuit la persona si es diabética. Le comento que la persona que tiene diabetes muchas veces es muy delgadita y piensan que el Cronuit los va a hacer bajar de peso. No, porque una persona delgada no tiene resistencia a la leptina, no la tiene, por eso es que no va a perder más peso. Al contrario, vamos a nivelar los niveles de glucosa, que es lo que interesa. Dice Alberto Vidal, y cabe mencionar que cada uno de estos metabolitos son extraídos de árboles milenarios ubicados en España, Alicante. Así es, bueno, es información extra, muchas gracias Alberto, y sí, efectivamente van a ser extraídos de plantas, porque esto sabemos que es completamente natural. Esa palabra de nutracéutico significa algo, un elemento nutritivo que tiene una planta, pero que nosotros la vamos a encapsular en una partícula nanométrica de 4 a 7 nanómetros, para que tengas idea, es una uña tuya, dividido 1.000.000 de veces. Si un virus del COVID mide 30 nanómetros, esta partícula, de 30 a 300 nanómetros, esta partícula llega a medir solamente de 4 a 7 nanómetros. ¿Te das cuenta la imagen? ¿Ves, visualizas la cantidad, el tamaño de esta partícula? Un sobre de estos nutrientes, ¿verdad? Un sobre de estos nutrientes, aquí te presento el Cronuit que me estoy tomando. Esta partícula, hablando de Velash, esta bolsita tiene 14 millones de nanopartículas, los cuales van a empezar a trabajar en tu organismo. Y vámonos acá, la doctora Joaquina dice, gracias doctora por estar aquí. Dice, gracias, doctora Pati, felicidades por el Día del Médico que ya pasó. Muchas gracias, doctora Joaquina, igualmente a usted, un abrazote, ya que festejar, con su copa de Cronuit, definitivamente. Muchas felicidades a usted, doctora, y a todos los médicos que están aquí presentes el día de hoy. Nunca es tarde para saludarle y también a todos los médicos de este grupo. Claro que sí, doctora, muchas felicidades a usted también. Dice Jesús Ortiz, gracias, doctora, por su valiosa ponencia, extraordinaria. Saludos desde Monterrey. Monterrey, ¿cómo le dicen la Bella Irosa o me estoy equivocando? Bueno, pues un abrazote hasta Monterrey. Claro que sí, señor Jesús Ortiz, aquí estamos para apoyarnos y ayudarles. Edmundo dice, para una persona con diabetes y con diálisis, ¿cómo se recomienda? Buena pregunta. A una persona con diálisis quiere decir que estamos utilizando peritoneo, quiere decir que ese riñón tiene menos, ¿verdad? Menos de 30, quizás menos de filtrado glomerular, así se llama, de orina que produce, pues. Y aquí la idea, pues, es empezar a utilizar este mandil que tenemos aquí adelante, es un pellejito especial que tenemos aquí adelante entre la pared abdominal del músculo, ¿verdad? Y los intestinos. Este peritoneo es una membrana, en este caso va a ser funcional con unos líquidos que se aplican, en este caso a Velash y a Cronuit. Yo sí lo recomiendo, porque ya lo he platicado en otros temas de insuficiencia renal. Busquen la liga, por favor, pídanle a la persona que lo invitó la liga para que puedan ver cuando platiqué de insuficiencia renal. Y la medicina alópata, las tabletas están ubicadas en 2 cosas. 1, el control de la glucosa. 2, el control de la hemodinamia, es decir, de la presión arterial. ¿Quién trabaja con los AGEs, con el estrés oxidativo y con la inflamación de bajo grado en una insuficiencia renal? No hay medicamento alópata que trabaje en ese lugar. Bueno, pues hay nutracéuticos como los de Sanki que sí trabajan en esa parte. Muy bien, nos vamos. Edgar dice, pero trae stevia, ¿por qué? Pues porque tenía que tener un sabor delicioso, debería tener un sabor rico, atractivo para las personas. Usted no me va a dejar mentir ni la doctora Joaquina. Hay personas que aunque sean y aunque tengan la enfermedad de diabetes, siguen consumiendo lo dulce, siguen buscando lo dulce. ¿Sabe por qué? Porque se vuelve una adicción. La glucosa, el azúcar como tal, se vuelve una adicción. Por eso, en la medida en que ustedes lo puedan evitar, evítenlo. No sé si tengo aquí al doctor Omar Cruz. Omar, ¿estás por ahí? No lo veo, creo que viene en carretera. No, no lo veo. Bien, el doctor Omar sería fantástico para platicarnos qué es lo que hace la glucosa en nuestro cuerpo, de verdad. Y no la glucosa, sino el azúcar industrializada. Por eso es que se le aplica stevia para que de esa manera tenga el sabor dulce, pero ya también está industrializada. Usted cuando prueba una hojita de stevia, prueba primero un saborcito dulcecito y luego amargo, horrible, ¿no? Bueno, pues esta ya está industrializada. Usted va a percibir un sabor dulce, pero no le va a dar calorías. De hecho, un sobre de Cronuit, ¿qué cree? Le da
4 calorías. O sea, definitivamente no le da nada en referencia a glucosa como tal. Eso es tan bueno. Diría Esperanza Lozano, yo tengo diabetes, pero no bajo de peso, tengo que cuidarme. Definitivamente, Esperanza, usted requiere probar a Hasaki y en otro momento, yo creo que la semana que viene, vamos a hablar principalmente de Hasaki, le va a encantar con todo lo que puede promover a nivel intestinal, porque usted seguramente, y todos los que estamos en ese detalle, seguramente hay un problema de intestino permeable. Cuando hay intestino permeable, uy, se vuelve más difícil esa pérdida de peso. Dice Alberto Rosete, hola mi querido Alberto, ¿cómo estás? Dice Alberto, si tomo en la noche Cronuit e Iner, ¿funciona en algo aunque haya cenado antes? Sí, definitivamente sí funciona, sí puede funcionar, ya lo comenté en un principio, con todos los elementos que ya quedamos, ¿no? A lo mejor no quita la absorción de las grasas, ya no hubo ese efecto, pero continúa el efecto de la termogénesis, de, por ejemplo, los cuidados del hígado, del páncreas, por supuesto, van a continuar los elementos del control glicémico, todo eso va a continuar, definitivamente sí. Dice, ajá, pero creo que no me escucha. Dice Terza, ¿cómo es su presentación? ¿Cómo es su presentación y precio del producto? La presentación es una caja con 27 sobres como este, y contáctese, Persa, por favor, contacte a la persona terza, contacte usted a la persona que lo invitó. ¿Qué le puede decir? Que lo puede usted comprar a buen precio, lo puede usted comprar a un excelente precio o lo puede tener incluso gratis. Entonces, platíquele usted con la persona que lo invitó, que la invitó a esta presentación. Seguramente le va a encantar. Dice Esperanza Lozano, soy de Perú. Tenemos Velashi Cronuit, por supuesto, están Velashi Cronuit allá en el Perú. Un abrazo grande a Perú, fantástica tierra a la que voy a ir a visitar seguramente en marzo o en abril, por allá andaremos, excelente. Dice Edgar, para un problema de varices, ¿cuál producto es el recomendable? Definitivamente, Edgar, sería en todo caso Velash, 2 o 3 sobres por día. Si el paciente tiene como tal, mucho dolor, ¿no? Ya empieza a haber inflamación, dolor. Si solamente son arañitas, las que se llaman telangiectasias, 2 sobres al día, actividad física, sumamente importante, ¿sale? No le vamos a dejar todo, acuérdense al nutracéutico, ¿eh? También debemos hacer ejercicio, no somos árboles. Dice, ¿los centenarios de Okinawa consumen los nutracéuticos? Marco, seguramente sí. El detalle con ellos es también su nutrición, su tiempo, su genética, su microbiota, muchísimas cosas. Seguramente ellos han de conocer esto, puesto que está también en Japón. A ver, ¿qué más? Dice Jesús Ortiz, dice, doctora, en cáncer de mama, ¿cómo iniciar con los nutracéuticos? Uy, déjame decirle que precisamente Cronuit es el que más trabaja con algo que se llama apoptosis celular o muerte celular programada, precisamente porque activa las mitocondrias, quita principalmente la inflamación de las mitocondrias y pareciera, dijera usted, mire, pareciera ciencia ficción, pero entre más lo estudian, más cosas se encuentran. Y hay algo, es un cofactor que va a estar ahí paradito, como quien dice, en un locus del ADN, pues en una fracción, va a estar paradito ahí vigilando que haya muerte celular programada. Pero cuando inicia el cáncer, vaya, cualquier tipo de cáncer, inhibe a este vigilante, por llamarlo de alguna manera, lo inhibe. Y de esa manera se evita la muerte celular programada y esta célula se divide, se divide, se divide, se divide, se divide, enferma, enferma, enferma. Entonces, acá la idea es que empecemos con Velash para quitar inflamación de bajo grado, dar también este proceso genético, ¿verdad? Quitar la metilación y entonces entra Cronuit para empezar a trabajar toda la celular y por supuesto ayudar también con la quimioterapia que se utilice, porque no vamos a quitar nada del tratamiento alópata, mucho menos en cáncer. Es decir, sería muy irresponsable de mi parte, señor Jesús Ortiz, si yo le dijera, quite todo eso y nada más tómese esto. No, no se lo puedo recomendar. Yo lo que le pediría es que consuma los mismos nutracéuticos, ¿verdad? Velash y Cornuit, y tome en la alternativa también, por supuesto, de todo lo que le recomiende su médico tratante.
¿verdad? Porque esa es la idea, que hagan una unión, que hagan ¿cómo se llama esto? Una actividad coadyuvante, de eso se trata. Aparte, Velage, pues va a hacer sentir a la persona, pues mucho más, con más energía, va a descansar mejor, se le va a caer menos el pelo, va a ayudarle a soportar las quimioterapias. Muchas son fuertísimas, dependiendo obviamente el grado y el nivel en el que esté el cáncer de mama y de qué tipo se trate, ¿eh? Porque esa también es otra situación. Dice, de los 4 productos, ¿hay alguno que no se deba consumir con otro? Definitivamente no. Se pueden tomar entre ellos, combinándolos, claro. Sin embargo, hay uno que tiene una contraindicación. La contraindicación es insuficiencia renal y estamos hablando de INER 7. INER 7 tiene, acuérdense que son minerales, biominerales, tenemos magnesio, calcio, sodio, potasio, y esos son los 4 elementos que en una insuficiencia renal es importante mantener a raya. Por eso es que no lo vamos a consumir en ese momento, y a los pacientes, por ejemplo, hipertensos, yo sugiero empezar INER 7 combinado con Velage, pero a gotitas, a gotitas. El cuerpo requiere ir así, miren, así suavecito, suavecito, subiendo despacito, despacito, que el cliente no se sienta mal. Porque si le doy todo el sobre, ¡fum!, le sube y un dolor de cabeza increíble, se empieza a oxigenar y dice, estas cochinadas no sirven, y no queremos eso. Queremos que el paciente se sienta bien, por eso vamos a gotitas, ¿verdad? 5, 10 gotitas y así vamos avanzando hasta que vamos llevándolo a un nivel y a un control específico de su presión arterial. Y les va muy bien, créanme que les va muy bien. Mejor hacer eso, ir por goteo. El paciente diga, pues fíjate que sí me sirve, pero me siento pues bien, no siento nada. 1000 veces eso, a que diga de pronto, me duele mucho la cabeza, no lo soporto, ¿con qué me lo quito? ¿Vale? Entonces acá la idea pues es ayudar, definitivamente. Al contrario, Edgar, gracias a usted. Y bueno, si ya no hay más dudas, más preguntas, bueno, dice el doctor Carlos Reyes, doctor, un besote hasta Tres Valles, Veracruz. Dice que se va a realizar una sinergia y si son biominerales que no se absorben en gran cantidad. Ujú. Entonces acá la idea pues es ayudar en todas esas aspectos. Me pregunta Alberto Rosete, ¿se puede refrigerar el INE para usarse en 2 días? Claro que sí, Alberto, sin problema. Se deja paradito, digo, saquen las gotitas con una jeringuita de insulina y dejen paradita la bolsa en la puerta del refrigerador, que es donde no se congela. Si son refrigeradores de 2 puertas, fantástico, pero si nada más es un refrigerador de una sola puerta, déjenlo paradito, el sobre, en la puerta, no en el interior del refri, sino en la puerta para que se mantenga más que nada menos frío y no se congele. Dice, a ver, Elvia dice, pregunta, ¿es normal que al tomar Cronuit se sienta uno un poco mareado? ¿Qué cree? Hay personas que sienten mareo, a otras que les da comezón en la piel, a otros que sienten dolor de cabeza, a otros que sienten... ¿Y por qué razón todo esto? Imagínense que un ciclo de Krebs, un ciclo de energía de sus mitocondrias, van a producir 50 moléculas de oxígeno todas, 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa cuando acude, verdad? Entra Cronuid o entra Velage por primera vez en un cuerpo que trabaja mal, por primera vez en un cuerpo que está oxidado todo el tiempo, está produciendo alteraciones en el organismo por sí ya de manera crónica y de pronto recibe algo que le da mayor oxigenación? Se va a sentir mareada, va a tener una reacción de su cuerpo y esto no es una reacción mala, al contrario, estamos viendo que hay un cambio sustancial y que era requerido seguir y continuar esto. Si en cambio, Elvia, usted se siente muy mareada, le recomiendo bajar un poquito la dosis. No porque sea malo, sino porque su cuerpo se tiene que adaptar. Esto se llama periodo de adaptación o crisis de adaptación. ¿Cuánto tiempo va a durar? De 3 a 5 días. Realmente no necesitamos tanto tiempo. La idea es que su cuerpo se adapte a funcionar bien, que esa es la idea, ¿verdad? Generalmente funcionamos mal. Dice Berta, muchísimas gracias, doctora Patricia, muy interesante. Al contrario, Berta, usted, muchas gracias por estar aquí. Dice Jesús Ortiz, un Birrax 4, wow. Podemos apoyarle, por supuesto, un Birrax 4, ya está hablando de algo que tiene que ser diagnosticado, evidentemente, como lo que es, que debe ser tipificado, que se le hace una biopsia, debe ser tipificado y ya requiere una atención prácticamente inmediata. En este momento es el ideal
empezar con Cronuit y con Velash, por supuesto. Ambos, una dosis de Velash, 1 hora después del desayuno, Cronuit 10 minutos antes de la cena, y bueno, le va a ayudar de una vez que comiencen ya con el tratamiento alópata a que la paciente resista mejor esta circunstancia y pueda mantener adecuadamente su energía, descanse, no pierda pelo. Pero también lo importante es que la va a proteger de todos los órganos que usted sabe que dan la quimioterapia y afecta lo que puede, porque no es específica, no llega y dice, estas células de cáncer a esta la ataco, esta no, esta está sana, no le hago nada. No, vaya, ataca con todo. Entonces aquí lo importante es proteger a la paciente. Si ya tiene un BRAF 4, yo le agregaría Hasaki. Luego le digo por qué, por todos los elementos que Hasaki tiene, y es un compromiso para mí con usted, Jesús Ortiz, hablar en la siguiente semana de Hasaki y pues mencionar por qué y qué elementos son los que ayudan en un problema con cáncer. Dice el doctor Carlos Reyes, también se usa con agua de coco. Ay, doctor, ya me sorprendió usted de qué hablaba usted. Dice, para osteoporosis y para ayudar a recuperar fracturas más rápido. Ah, ok. Sí, doctor, definitivamente se puede utilizar algunos elementos de alimentos, ¿verdad? Que puedan ayudar más al organismo definitivamente cuando hablamos de fracturas. Obviamente, en este caso, Velash con INER 7 va a servir muchísimo para este tipo de situaciones con nuestros huesitos. Dice Berta, ¿qué pasa si el INER 7 permanece a temperatura ambiente? Ya abierto, me imagino, se refiere, ¿verdad, Berta? Bueno, lo ideal es que va a durar un poquito menos. Acuérdense que, por ejemplo, a Velash, cuando lo preparamos, dura 24 horas. A INER 7 abierto dura menos, un día quizás. La idea, pues, es que nos dure más tiempo, ya que si vamos a utilizar primero 10 gotitas, nos va a quedar, cada sobre de INER 7 contiene 2.1 mililitros. Si vamos a usar 10 gotas es medio mililitro. Queremos que se conserve más tiempo y si en refrigeración los elementos nos van a durar muchísimo más. Dice Elvia, gracias. No, al contrario, créanme que yo estoy súper agradecida y contenta de que estén todos ustedes aquí presentes. Dice el doctor Carlos, dice, evitando la osteoporosis, osteopenia y sarcopenia, también en miastenia gravis. Claro que sí, muchos padecimientos van a funcionar y responder con todos estos nutrientes. Al contrario, Berta, gracias a usted también. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctora Joaquina, por estar presente. Doctor Carlos, muchas gracias por su presencia. Y yo creo que en algún momento, pues, vamos a hacer sinergia ustedes y yo. Dice Jesús Ortiz, Nuncel. Bien. Dice Alberto Vidal, gracias por la maravillosa ponencia, gracias por su aportación. Al contrario, Jesús Ortiz, gracias. Gregoria, doctora, para incontinencia urinaria ayuda. Cree, la voy a poner a hacer ejercicios pélvicos, los cuales vamos a incrementar con Hasaki, o durante el momento de estarlos haciendo, Hasaki va a entrar en acción, Hasaki va a aumentar el tono de los músculos y de esa manera va a haber una contracción más intensa con esa incontinencia urinaria, siempre y cuando evidentemente no haya un problema de que la vejiga está perdiendo su posición normal, ¿verdad? Si está tirada, hay algún problema en este caso, ahí sí ya entraríamos en otro tipo de cirugías, pero definitivamente Hasaki, Velash, acuérdense que Velash es como que la llave que entra a abrir todas las células y que nos va a ayudar a que funcionen mejor las mitocondrias y todo esto. Bueno, hacer ejercicios pélvicos, que pues si en algún momento alguno de nuestros médicos de la línea o de que esté más cerca de usted, Gregoria Flores, si está aquí su sponsor de Gregoria Flores, por favor indíquenle con qué médico se puede dirigir o contactarme, si como gusten, hacer esos ejercicios pélvicos a la vez que va tomando a Hasaki. Le aseguro que le va a funcionar mucho. Jesús Ortiz, ¿qué número para marcarle, doctora? Había algunas diapositivas que tenía mi número, no sé, mire, la verdad es que pregúntele a su sponsor de qué manera me pueden localizar y de esa manera con todo gusto. Aquí la idea es apoyarnos, pero no puedo dar mi número así en general, porque aquí la idea es que ustedes contacten a la persona que los invitó con todo gusto.
diríjase usted, Jesús, con la persona que es su sponsor, la persona que lo invitó, y esa persona como socio, en todo caso, o como líder, se va a contactar conmigo y sin ningún problema podemos hacer un Zoom entre los tres para platicar acerca del detalle inicial que usted quiera usted conocer, ¿vale? Por favor. Al contrario, gracias a usted, señor Jesús. Yo soy muy admiradora, muy de hueso colorado, ¿no? De algo que se llama código Bushido, que seguramente todos ustedes conocen, con el valor, con la honestidad, con el coraje, con el honor principalmente, ¿no? Entonces, eso todo tiene sus canales adecuados de comunicación. Muchísimas gracias a todos, de verdad estoy contenta y emocionada